Buenos días, jovencitos. A ver si me escuchan, por favor. Bueno. Gracias, Lucía. Gracias a todos. Diana, lo vamos a resolver despacito, Diana. Ahorita estoy en comunicación con... Hay varios casos. Estoy en comunicación con el auxiliar, para ver cómo resolvemos eso. Muy bien. Vamos a entrar a este tema, calor sensible y calor latente. Ustedes me imagino que ya lo vieron de alguna manera en química, pero lo vamos a dar como si nunca lo hubieran visto. Aquí en la primera diapositiva ustedes tienen, le llamamos calor sensible cuando tenemos cambio de temperatura. Digamos que ustedes tienen un cuerpo que está frío, lo calientan y bueno, se siente con los dedos, ¿verdad? Con las manos, como sea, que hay un cambio de temperatura. Y el calor latente es cuando el cuerpo tiene cambios en su estado físico. Digamos, puede fundirse, puede evaporarse, puede congelarse, pero la temperatura en ese momento se mantiene constante, no hay cambio de temperatura. Entonces, por eso llamamos así a la diapositiva, ¿verdad? Inicial, calor sensible y calor latente. Entrando en materia, entonces, tenemos primero la ley cero de la termodinámica, ¿verdad? Cuando va a haber un equilibrio térmico, un tema que vamos a ver más adelante, ¿verdad? Hay dos sistemas que por separado están a una temperatura. Y si ponemos a un tercer sistema, digamos, en contacto con estos cuerpos, ¿verdad? Estos entran inmediatamente en equilibrio térmico con ese tercero. Esa es la ley cero de la termodinámica que nos sirve para enmarcar este tema. Lo primero es que nosotros estamos en un tema de energía, ¿verdad? Ustedes ya saben que en física 1 vieron la energía mecánica. Está compuesta de tres formas de energía: cinética, potencial gravitacional, ¿verdad? Y energía elástica. Pero ustedes saben que hay una serie de formas de energía, además de la energía mecánica, como la energía nuclear, la energía calorífica, etcétera, ¿verdad? Entonces tendríamos nosotros que dentro de la energía calorífica a lo que le llamamos calor. Es decir, el calor es una forma de energía, ¿verdad? Y la temperatura es la medida de esa energía, ¿verdad? Nosotros hablamos de cantidad de calor y de las unidades con las que medimos el calor. Sí, la cantidad de calor entonces, o calor, ¿verdad? El contenido total de energía calorífica que tiene el cuerpo. Entonces, es una energía que regularmente está en tránsito, o sea, es decir, que usted la puede ceder a un sistema que esté más frío, o ese sistema frío la puede ganar. Total, que es un movimiento que hay de energía calorífica del cuerpo más caliente o del sistema, en el sistema, de lo más caliente hacia lo más frío. Las unidades en que se mide son variadas, pero hay tres que son importantes para este curso, ¿verdad? Y que las usamos muy rutinariamente, digamos, muy a diario en los temas de calor. La caloría, o principalmente la kilocaloría, porque esta es una unidad muy pequeña y usamos kilocalorías, que serían 1000 calorías, ¿verdad? El joule y también el kilojoule, que serían 1000 veces el joule, o sea, 1000 joule, y el BTU. En procesos industriales, el BTU es muy, muy usado. Esa es una unidad, es la unidad térmica británica, ¿verdad? Aquí es British Thermic Unity, ¿verdad? Esta en español, pues jutiapaneco, es unidad térmica británica, ¿verdad? Esta es muy utilizada para procesos industriales. Ustedes ven, por ejemplo, todo lo que es refrigeración, que ustedes van a trabajar con eso en la industria, ¿verdad? Si se involucran en la industria, que es casi seguro, muchos de ustedes lo van a hacer, pues ahí van a usar más que kilocalorías y kilojoules, van a usar BTUs, ¿verdad? Todos los sistemas donde ustedes tienen enfriamiento, que son industriales, ¿verdad? Las cámaras esas de enfriamiento, pues las unidades en las que realmente se calibra y viene especificado es en BTU. Y acuérdense que esta es la unidad inglesa, ¿verdad? Y pues obviamente en el área gringa y todos los británicos utilizan, bueno, son creadores de muchos de los productos que usamos nosotros aquí a nivel industrial. Y por lo tanto, pues nos hemos tenido que ir acostumbrando
a entender y a dosificar nuestras necesidades en esas unidades. Bueno, pues el calor sensible, como le llamamos, ¿verdad?, en la parte inicial, pues puede medirse con un termómetro, ¿de acuerdo? Cuando hay cambios, por ejemplo, nosotros tenemos los métodos termométricos, ¿verdad?, que son variados. El primer método, o el método tradicional, pues es el termómetro de mercurio. La razón que el mercurio, pues, tiene un calor específico que lo hace ser ideal para detectar cambios pequeños de temperatura, lo cual es clave, digamos, en nosotros, por ejemplo, para proteger nuestra salud y nuestra vida, ¿verdad? Si tomamos la temperatura y el termómetro es capaz de darnos décimas, ¿verdad?, de aumento de la temperatura, lo cual puede servir para tomar medidas preventivas a nivel medicinal. Y pues ven ustedes que el termómetro de mercurio ha sido muy utilizado y sigue siendo utilizado. Es uno de los métodos termométricos. Hay otros como el PP termómetro, son ya digitales, ¿verdad? La cinta termométrica. Bueno, hay una serie de métodos, pero obviamente nuestra medida, pues la hacemos a través de eso. Hablando de las unidades de medición, la caloría es muy, muy importante, ¿verdad? Es que a nivel industrial usamos más el BTU, significa que la caloría no la utilicemos, se usa. Les digo, la caloría, la kilocaloría, el joule, el kilojoule y el BTU son muy, muy utilizados, ¿verdad? La caloría se define como la cantidad de calor, ¿verdad?, necesaria para elevar en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua a una atmósfera de presión. Decimos a TPM, ¿verdad? Pero ese grado Celsius que elevamos la temperatura, cuando nosotros tenemos una caloría de energía calorífica que hemos aportado, es entre 14,5 y 15,5. Es decir, lo que nos trata de decir esto, jovencitos, es que la temperatura que está el cuerpo, al que le estamos insuflando energía calorífica de una caloría para que cambie en 1 grado Celsius su temperatura, esa temperatura inicial que ese cuerpo tiene es muy importante. No es lo mismo calentar un cuerpo que está a 0 grados que calentar un cuerpo que está a 15 grados, ¿verdad? O un cuerpo que está a 30 grados. La cantidad de energía necesaria para eso realmente es diferente. Pero nosotros, por eso definimos la caloría como elevar 1 grado, la cantidad de energía de calor necesaria para elevar en 1 grado, pero ese grado es entre 14,5 y 15,5, ¿verdad? Y que estemos a TPM, ¿verdad? Que estemos a presión de una atmósfera, pues, ¿verdad? Miren, nosotros para estandarizar un dato y poder usar en cualquier problema que resolvamos, decimos, bueno, no importa si está a 14,5 o está a 5 grados o está a 40 grados, siempre decimos que la caloría es la energía calorífica necesaria para elevar en 1 grado 1 gramo de agua. Acuérdense que no es tan cierto eso, hay variaciones, aunque sean pequeñas, pero lo tomamos como un estándar. Así que no importa si la temperatura es 0, si es 10, si es 20, si es 30, siempre vamos a tener esa conceptualización de caloría como esa energía calorífica necesaria para que nosotros elevemos en 1 grado Celsius la temperatura de 1 gramo de agua. Así se define. En el sistema internacional, obviamente, es el Joule, ¿verdad? Que ya lo conoce usted muy bien desde la física 1, se usa más en los sistemas mecánicos. Y la caloría, pues, que se ha usado históricamente. Hay equivalencia entre los dos, se llama equivalente mecánico del calor. Es decir, que un joule es 4,186 calorías. Todavía el joule es un poquito más grande que la caloría, ¿verdad? Y el BTU, pues, es 252 calorías. Aquí están ¿verdad?, las conversiones. Vean, una caloría es 4,186 joules. Un BTU, 252 calorías, ¿verdad? 1055 joules. Bueno. Aquí está mal, ¿verdad? Esta equivalencia. Y se lo voy a corregir. Pero ahí tienen ustedes los factores de conversión. Luego entramos al tema que ustedes conocieron también en química, que es calor específico y capacidad calorífica. Son dos conceptos
que su única variante es que el calor específico no toma en cuenta la masa de sustancia que está siendo calentada o enfriada, ¿verdad? Que estamos cambiándole su condición de temperatura, y la capacidad, la capacidad calorífica. Y el calor específico, si usa la masa, si toma en cuenta la masa que estamos calentando o enfriando. La capacidad calorífica se representa con una C mayúscula y se define como la cantidad de calor necesaria, la energía calorífica, Q, así se le llama la energía calorífica, ¿verdad? Para cambiar la temperatura de un cuerpo. No importa si ese cuerpo, por ejemplo, si es agua, si es un volumen pequeño de agua, un vaso, por ejemplo, o es una pila de agua, ¿verdad? Entonces, si es la misma agua, la capacidad calorífica solo define un dato con respecto a cuánta energía y qué cambio de temperatura. Por eso es que no es muy utilizada como el calor específico, ¿verdad? Porque el calor específico toma en cuenta el volumen o la masa que realmente estamos nosotros tratando de cambiarle a su estado de temperatura. Las unidades de la capacidad calorífica son estas, ¿verdad? Ustedes ya saben que en este caso usar Kelvin o usar Celsius da lo mismo, porque el delta T, como es un delta T, es igual en Celsius y en Kelvin. El Fahrenheit no, se conoce que el Fahrenheit es más pequeño, ¿verdad? Y el calor específico, ¿verdad? Es realmente esa capacidad calorífica por unidad de masa, así como lo tienen acá. Algunas personas utilizan esta E para ponerla, que la C represente al calor específico, que son dos Cs. Yo uso una C minúscula y una mayúscula, a veces hacemos igual la mayúscula que la minúscula. Cuando vean esa necesidad de diferenciar, pues usen esa E pequeñita, ¿verdad? Si ustedes quieren, para diferenciar estas dos. Pero vean que el calor específico realmente es la capacidad calorífica por unidad de masa. Pues simplemente así. ¿Verdad? Eso es lo que es C minúscula para el calor específico. Como la capacidad calorífica es energía calorífica por unidad de temperatura, bueno, el calor específico sería esa capacidad calorífica por unidad de masa. Reemplazando esto, tendríamos esto, ¿verdad? Q o delta Q, como quieran llamarle ustedes, se puede llamar de las dos maneras, por unidad de masa. Y tendríamos que, nos quedaría de esta forma, esta sería el calor específico. Entonces vean las unidades que tendría el calor específico. Q será en calorías, ¿verdad? ¿Sí? La masa en gramos, cuando normalmente es esta forma, ¿verdad? Calorías, gramos. Y el delta T, grados Celsius o Kelvin. Entonces sería caloría por gramo, grados Celsius. ¿Sí? O kilocalorías, kilogramo, grados Celsius, que es lo mismo, porque al multiplicar por 1000 arriba y por 1000 abajo no estamos alterando la cantidad y tendríamos el mismo valor de C. También se puede poner en joules por kilogramo por grados Celsius, ¿verdad? Y ahí sí hay una variación en el dato, porque hay que hacer una cuestión estequiométrica. Si nosotros lo linealizamos, le digo yo eso, ¿verdad? Esta expresión C igual a Q partido de MT, pasando MT multiplicando de este lado, tendríamos esta expresión que ustedes ya conocen, que es para obtener el calor sensible de una sustancia que tiene cambio de temperatura, ¿verdad? Quiere decir que la energía necesaria para que a una masa determinada le cambiemos su temperatura a una cantidad también determinada es proporcional a esto, ¿verdad? Es directamente proporcional a esa cantidad de calor, a la masa y al cambio de temperatura. Esa relación de proporcionalidad es el calor específico. ¿Ok? Por eso aparece acá, porque cada sustancia tiene un calor específico determinado. No es igual el calor específico del mercurio que del agua, ¿verdad? Entonces son diferentes. Así como los materiales también sólidos, ¿verdad? Como el aluminio, el hierro, tienen diferentes calores específicos. Esto distingue a cada material, es característico de cada material. Y aparecen tablas igual que la densidad, ¿correcto? Ustedes así como ven que la densidad nos da una idea de para qué podemos usar una sustancia, igual el calor específico a nivel calorimétrico nos da también esa información. De tal manera, pues, que tenemos ya el modelo matemático, ¿verdad? Que yo les dije, se escribe que caloría por gramo, grado Kelvin, caloría por gramo, grado Celsius.
joules por kilogramo grado Kelvin, joules por kilogramo grado Celsius. Es muy usual encontrar en estos. Y en el caso del sistema inglés sería BTUs, ¿verdad? Por libra o, ¿verdad? Grado Fahrenheit. BTUs por libra, grado Fahrenheit. Entonces, el calor específico de un cuerpo se puede determinar mediante un aparatito que se llama calorímetro, que creo ustedes usaron en química. Yo les voy a mostrar uno más adelante, ¿verdad? Es muy sencillo fabricarlo incluso, ¿verdad? Nos permite, cuando uno desconoce el calor específico de una sustancia, pues con ese aparatito que podemos fabricar en casa o podemos comprarlo ya hecho, no son caros, ¿verdad? Nosotros tenemos en el laboratorio pues un par de calorímetros. Todo eso calculamos el calor específico de una sustancia. Luego pues hacemos, después de la determinación, una comparación con las tablas que ya tenemos y vemos de qué se trata la sustancia, ¿verdad? Cuando no la conocemos. Bien, el resumen es este, ¿verdad? El calor específico es la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado la temperatura por unidad de masa. Y tienen ustedes las unidades del calor específico: Joule, kilogramo, grado Celsius; caloría, gramo, grado Celsius; BTU, libra, grado Fahrenheit, como se lo dije hace un momentito. Y bueno, la cantidad de calor, energía calorífica, sería despejándole de acá, MC delta T, ¿verdad? Ese es el resumen de lo que acabo de dar. Muy bien. Por ejemplo, el calor específico del agua es una caloría por gramo grado Celsius. ¿Qué significa? Que la cantidad de calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, exactamente entre 14,5 y 15,5 a presión atmosférica normal, ¿verdad? Es ese, ¿verdad? Es ese calor específico. Una caloría por gramo grado Celsius significa cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua a presión atmosférica normal. Que es lo mismo si lo ponemos en kilocalorías, kilogramos grados Celsius. Ustedes ya saben, por 1000 arriba, por 1000 abajo, no altera el dato. Aquí tengo algunos datos comparativos, ¿verdad? Que ustedes vean, de calores específicos. Vean, por aquí está el agua, ¿verdad? Convertida en hielo, el agua es 0.55 calorías gramos grados Celsius, cuando es hielo, ¿verdad? Pero cuando es líquida es 1, ¿ven? Realmente para hielo vamos a estar dando 0.5, ¿verdad? 0.5. Aunque muchas tablas expresan ese 0.55. O sea que se necesitan menos calorías para que 1 gramo de hielo, ¿verdad?, aumente su temperatura en 1 grado. Digamos, hielo que esté a -5 grados, el que podemos llevar a -4, ¿verdad? Necesita 0.5 calorías, ¿ok?, por cada gramo, para elevarle la temperatura en 1 grado, ¿verdad? En cambio, el agua necesita 1 caloría, ¿verdad?, por cada gramo de agua para elevarle la temperatura en 1 grado Celsius. Y se ven pues otras sustancias como estas que son sólidas. Miren el hierro, 0.113, el atón, 0.0944, más bajo que el hierro. Ya se necesitan menos calorías para poder calentar 1 gramo de latón que 1 gramo de hierro en 1 grado Celsius. Se eleva la temperatura en 1 grado. Entonces vean el oro, la plata, ustedes pueden comparar, ¿verdad? El plomo, el vidrio, hay diferentes calidades de vidrio que pues un valor de referencia, ¿verdad? Bueno, y así, esto es una representación nada más de valores específicos. Hay muchísimas sustancias. Entonces yo doy algunos como ejemplo para que ustedes puedan comparar, digamos, los valores, ¿no? Bien, el equilibrio térmico se da cuando hay dos cuerpos, que uno está a mayor temperatura, otro menor, y hay una transferencia, ¿verdad?, de calor del de más caliente al más frío, hasta lograr un equilibrio térmico. Es un tema que vamos a ver en la siguiente clase, después de Semana Santa, ¿verdad? Pero sabemos nosotros que cuando hay conservación de la energía calorífica, porque eso no siempre es cierto, ¿verdad? Porque cuando tenemos un sistema, por ejemplo, en una habitación y hay mucho aire, el aire puede, digamos, hacer que ese calor se transporte por convección, ¿verdad? Que es un mecanismo de transferencia que también lo vamos a ver en una clase más adelante. Pero digamos que
Si nosotros tenemos un sistema y no cuidamos y no lo aislamos, el sistema puede estar perdiendo energía al ambiente, ¿verdad? De tal manera que nosotros vamos a hablar en este curso de un sistema conservativo, igual que lo hicimos en la física 1, bajo la suposición de que nosotros tenemos el sistema aislado del ambiente y que entonces la transferencia de energía se conserva, digamos, la cantidad de energía calorífica del sistema que está más caliente hacia el sistema que está más frío se va a dar simplemente por transferencia de ese calor, ¿verdad? Y que no lo vamos a perder al ambiente. Entonces, en un sistema de conservación de energía, delta Q es igual a 0. El cambio en energía calorífica es 0. De manera que tendríamos que, como está escrito en ese caso, entre dos cuerpos que están a diferente temperatura, ¿verdad? Cuando alcancen el equilibrio térmico, la cantidad de calor o la cantidad de energía que tenga uno va a ser igual al otro, cuando estén en equilibrio térmico. Y entonces, ya reemplazando esta ecuación calorimétrica, ¿verdad? Que es mc delta T en ambos lados, tendríamos esto. ¿Ok? Si no hay cambio de fase, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver si más adelante hay cambio de fase o no. Entonces, quiere decir que el calor ganado por uno de ellos va a ser igual al calor cedido por el otro. No hay pérdida estacionalmente, hay conservación de la energía. Entonces, esa ecuación calorimétrica, además de servirnos para cuando hablemos de un equilibrio térmico, también nos sirve para cuantificar la energía tanto sensible como la energía de calor latente, ¿verdad? Porque hay dos cuestiones. Acuérdense, calor sensible y calor latente, ¿verdad? Entonces, en la experiencia podemos decir que la cantidad de calor tomada o cedida por un cuerpo directamente proporcional a su masa y el aumento o disminución de la temperatura que experimenta, lo que decimos acá, ¿verdad? En esta ecuación calorimétrica. Y aquí tenemos nosotros que este delta T, pues temperatura final menos inicial, ¿verdad? Asumiendo que nosotros estamos aquí, en este caso, pues calentando al cuerpo, ¿verdad? Donde la temperatura final es mayor que la inicial. Y cuando estamos enfriándolo, pues entonces vamos a tener una temperatura final menor que la inicial y por lo tanto esta cantidad sería negativa. Eso es lo que dice esta parte de acá, que ustedes pueden apreciar. Lo dejo escrito para que ustedes puedan repasar, ¿verdad? Pero lo que les estoy platicando, lo que estoy hablando, está escrito ahí. Veamos un primer problema, que son muy sencillos, son de kinder, pero ni modo, tengo que cubrir las etapas, ¿verdad? Calentar 1 kilogramo de agua de 10 a 100 gramos. ¿Sí? 1 kilogramo de agua, 1000 gramos. ¿Verdad? ¿Qué cantidad de calor sensible se le ha agregado? Bueno, no hay cambio de fase, por eso le llamamos calor sensible, ¿verdad? Es decir, que va a haber un cambio en la temperatura, ¿no? Y está expresada aquí de 10 a 100 grados, hay un cambio de 90. Bueno, la masa es 1 kilogramo, aquí está. El calor específico es 1 kilocaloramo por 1 kilocaloría por kilogramo por grado Celsius, ¿verdad? Y la diferencia de temperatura que estamos logrando es pasar de 10 a 100, sería 90 grados. De tal manera que 90 por 1 nos daría 90 kilocalorías, 90,000 calorías, ¿verdad? Podemos haber usado 1000 gramos, una caloría por grado Celsius, ¿verdad? Y aquí 90, y al multiplicar nos daría las 90,000 calorías. Háganlo como quieran, no hay ningún problema, eso es al gusto del cliente, ¿verdad? O sea que esta cantidad C de calor específico, yo la escribí aquí como kilocaloría por kilogramo grado Celsius, porque estoy usando kilogramos como masa. Pero si uso gramos masa, aquí usen caloría, gramo, grado Celsius, y sigue siendo 1, ¿verdad? Porque es como eliminar el 1000 de arriba con el 1000 de abajo, ¿verdad? Entonces sigue siendo 1. Problema sencillísimo, ¿no? De verdad, para niños de kinder. Problema 2. ¿Qué cantidad de calor absorbe una masa de 50 gramos de acero que pasa de 50 a 140 grados Celsius? Si el calor específico del acero es 0.110 kilocaloría por gramo por kilogramo grado Celsius. O 0.110 calorías por gramo grado Celsius, que es lo mismo. Otra vez, mc delta T, ¿verdad? No hay cambio de fase, es un calor sensible. La cantidad de energía sería la masa que nos dan, 50 gramos, que lo puse en kilogramos, aquí está 0.05. Por el calor específico, aquí lo coloqué de esta manera.
Y el cambio de temperatura sería 140 menos 50, ¿verdad? Que serían 90 grados. Al multiplicar nos da 0.495 kilocalorías. Y aquí serían 495 calorías, ¿verdad? Tal vez es mejor expresarlo en ese caso en calorías. Vean, el uso es indistinto, pero cuando salen esos valores decimales, yo le recomiendo usar mejor calorías, ¿verdad? Entonces aquí podríamos haber usado la masa tal como nos la dan en 50 gramos. Y aquí usaríamos 0.110 calorías por gramo grado Celsius por 90. Y eso nos daría 495 calorías directamente. Solo es para ver el uso de kilocaloría o caloría, ¿verdad? Que es a veces problema para alguien, no entiendo por qué, ¿verdad? Pero es así. Tercer problema. Una masa de 30 gramos de zinc está a 120 grados y absorbió 1.4 kilocalorías. ¿Cuál será su temperatura final? El calor específico del zinc es 0.093 calorías por gramo grado Celsius o kilocalorías por kilogramo grado Celsius, está lo mismo. Bueno, 30 gramos, que está a 120 grados, y absorbió 1.4 kilocalorías. ¿Cuánto aumenta la temperatura? De los 120, ¿cuánto va a llegar? Son simples despejes, ¿verdad? Es solo para que después no me digan, miren, me pregunté una cosa distinta. Aquí está el modelo matemático, ms delta t. Ponemos delta t como final menos inicial. Nos piden final, ¿verdad? Dividimos q por ms. Y nos queda t final menos inicial igual a q partido de ms. T final, entonces, inicia la suma del otro lado. Y ya podemos reemplazar los datos, ¿verdad? Q que nos dan es 1.4 kilocalorías. La masa es 30 gramos, 0.03 kilogramos. C, el calor específico dado también es ¿verdad? Y la temperatura inicial 120. Al resolver, ¿verdad? Sumándole esos 120 nos da 621.79 grados. Es decir, con esa cantidad de energía logramos aumentar la temperatura de 120 a 621.79. Un aumento de 501.79 grados Celsius. Bien, pasemos al otro tema. Ya vimos calor sensible y vimos cómo se usa Q igual a mc delta T, el calor latente. Bueno, el calor provoca cambio a veces en las dimensiones geométricas de los cuerpos, ¿verdad? Dilatación, eso lo vimos, ese fue el tema que terminamos hace un poquito, ¿verdad? De tiempo. Pero también puede provocar cambio de fase bajo determinadas condiciones, ¿verdad? Cuando hay cambio de fase a la cantidad de energía, ¿verdad? Necesaria para provocar ese cambio de fase, por ejemplo, fundir hielo, ¿verdad? Estando a 0 grados, convertirlo en agua a 0 grados, requiere una cantidad de calor que, como ven ustedes, no aumenta la temperatura. Eso se llama calor latente. La energía calorífica para lograr un cambio de estado en la materia a una temperatura determinada se llama calor latente. Bueno, los cambios de fase pueden ser de sólida a líquida, de líquida a gaseosa, o cambios también así bruscos, de una vez de sólido a gaseoso, ¿verdad? O de gaseoso a sólido, por ejemplo, que ya vamos a verlos. En esa transformación física que experimentan las sustancias, cuando ganan o pierden energía, ¿verdad? Y se mantiene a temperatura constante, se da lo que conocemos como cambio de fase. Ese cambio de fase, ¿verdad? Se explica acá a nivel molecular. Ustedes lo saben mejor que yo. Ustedes saben mucha química, ¿verdad? Yo llevé apenas 5 químicas. Yo llevé una química analítica. Yo creo que ustedes llevan más, ¿verdad? Llevan como, no sé, como 10, creo yo. Son exagerados, ¿verdad? 12. Pues tienen un sólido, lo pueden fundir, convertirlo en líquido. O tienen un líquido, lo pueden también llevar a convertir en gas. Y eso lo que se requiere es energía calorífica que llamamos calor latente. Cuando es para fundir, le llamamos calor latente de fusión. Ese calor latente, pues es un dato específico de la sustancia. No es lo mismo fundir 10 gramos de hielo, ¿verdad? A la temperatura que ya ocurre su temperatura de fusión, como, digamos, fundir 10 gramos de plomo. Eso no es igual, ¿verdad? Entonces, cada uno tiene un calor latente y además tiene una temperatura a la cual ocurre esa fusión. Ustedes lo saben. Cuando nosotros queremos convertir un líquido en gas, por ejemplo, llamamos calor latente de vaporización.
Los dos son L, solamente que los diferencia el subíndice que tienen, y ya no se usa MC delta T, se dan cuenta, porque ya no hay un cambio de temperatura, sino M por L. Digamos que la masa esté en gramos, este calor latente tiene que ser calorías por gramo, para que al usar, digamos, la estequiometría, entonces tengamos que nos queden las calorías necesarias. Entonces los calores latentes son valores característicos de las sustancias y se dan en calorías por gramo, kilocalorías por kilogramo, joules por kilogramo. Bueno, hay para los gustos, ¿verdad? Pongamos un ejemplo, no numérico, sino para explicar. El plomo cambia de fase sólida a fase líquida a 325 grados. Esa decimos que es su temperatura de fusión a una atmósfera, ¿verdad? Es la temperatura de fusión. El calor a esa temperatura, el calor del suministrado, para romper esos enlaces intermoleculares, separándose las moléculas, incrementando la energía potencial, que es lo que sucede, digamos, al momento de estarlo fundiendo, ¿verdad? Convertirlo en líquido, ¿sí? Pero que no incremente su energía cinética. Ustedes saben que la temperatura es una muestra, digamos, que hubo un cambio en la energía cinética en las moléculas de las sustancias. Aquí en el calor latente no existe ese momento de energía cinética, sino simplemente hay rompimiento de enlaces intermoleculares, se separan las moléculas incrementando la energía potencial, que al liberarlo, digamos, al dejarle de poner temperatura, esas moléculas vuelven a juntarse, ¿verdad? Y tendríamos nosotros, por eso llamada energía potencial, porque vuelve a usar esa energía que ha ganado en el proceso de separación de las moléculas. Esta cantidad de energía absorbida hasta que cambia de fase sólida a fase líquida es lo que nosotros conocemos como calor latente, ¿verdad? Y el plomo pues necesita una cantidad, tiene un dato específico de calor latente. ¿Sí? El concepto de calor latente fue introducido por Joseph Black, es un escocés. Miren hace cuánto tiempo, ¿verdad? Nosotros todavía complicándonos con esto. ¿Qué la energía requerida por una sustancia para cambiar de fase? Ya lo vimos, ya expliqué, ¿verdad? Lo dejo ahí escrito y aquí están los cambios de fase en una infografía. Tienen un sólido, lo pueden convertir en líquido y luego a vapor, o pueden irse directo a vapor, ¿verdad? O pueden irse al revés, de vapor a sólido, o pasar por líquido y luego a sólido. La energía ahí, pues entonces es una energía que nosotros la determinamos a través del calor latente de la sustancia, la energía necesaria para cambiar esas fases, ¿verdad? Y como ven, M por L, ya no MC delta T. Aquí está la explicación que les acabo de dar, ¿verdad? No origina variación de la temperatura, etcétera. Y el calor latente tiene estas unidades, ¿no? Caloría por gramo o kilocaloría por kilogramo. También puede ser BTU por libra, etcétera, ¿no? Bien. Y tengo el resumen y un ejemplo para el agua, ¿verdad? Por ejemplo, para el agua, el calor latente de fusión son 80 calorías por gramo. Y aquí lo tienen en joules por kilogramo, pues ustedes quieren hacer la conversión, ¿de acuerdo? Pero me parece más fácil este dato. 80 calorías por gramo significa que cada gramo de agua, o de hielo, perdón, si lo quiero fundir y convertirlo en agua estando a 0 grados, que es su, bueno, ustedes saben que eso es cuestionable, ¿no? Es que la temperatura de fusión, decimos, pero va a depender de la presión, ¿verdad? Son 80 calorías las que se requieren para fundir un gramo de hielo. Mientras que para evaporar es agua, ¿verdad? Un gramo de agua, estando a 100 grados y convertirlo en vapor, se necesitan 540 calorías. Eso ustedes ya lo sabían, a veces se olvidan esos datos, se los traigo a colación para que ustedes no lo olviden y va a quedar ahí en su documento que les va a llegar a casa. Aquí tienen algunos calores latentes, ¿verdad? Aquí aparece el agua, aparecen otras sustancias. Miren, aquí aparece 79.7, que lo redondeamos a 80, ¿verdad? Y 539.7, que lo redondeamos a 540. Y aquí aparecen otras sustancias que ustedes comparen, ¿verdad? Por ejemplo, vean lo que necesita el cobre para fundirse. La temperatura de fusión del cobre son 1083 grados. Se mantiene en estado sólido hasta esta temperatura.
Y el calor que necesita para fundirse estando a esa temperatura son 32 calorías por cada gramo. Mucho menos que el agua, ¿verdad? Para evaporación, digamos, la temperatura donde ya se puede evaporar el cobre es 1187 grados. Y se necesitan para 1212.6 calorías cada gramo. Ahí sí supera el agua. Entonces, esas comparaciones, y lo pueden hacer ustedes más detenidamente en su casa, viendo ese material, y sirve para tomar decisiones, ¿verdad? El uso que le vamos a dar a los materiales. Bien, aquí aparece lo del agua para tenerlo remarcado, ¿verdad? Y esta cualidad de la sustancia se utiliza en la cocina, en refrigeración, en bombas de calor, en los laboratorios, ¿verdad? Y también sirve para explicar cuestiones del cuerpo humano y de la salud humana, ¿verdad? La razón por la que el sudor enfría el cuerpo, ¿ok? Esto es importantísimo, ¿verdad? En esta parte. Bien, aquí tienen ustedes también una gráfica por aquellos los temblores que ustedes necesiten más explicación de cómo el hielo, por ejemplo, se convierte en agua y cómo va cambiando la temperatura y luego un vapor, ¿verdad? Hay de hielo a hielo a 0 grados, pues hay un calor sensible, Q igual a mc delta T, que vamos a usar para calcularlo. Luego hay un calor latente de fusión si es hielo a agua, ¿verdad? A temperatura normal, tendríamos nosotros, a presión normal, perdón, que no aumenta la temperatura y se usan 80 calorías por cada gramo de hielo, ¿no? Luego ya estando como agua a 0 grados, nosotros necesitamos otra vez un calor sensible, una energía calorífica necesaria para poder cambiar, digamos, la temperatura de 0 a 100 grados, siendo agua. U igual a mc delta T para calcularlo. Luego, estando a 100 grados, vean ustedes que no hay cambio en la temperatura y un calor latente de vaporización, que son 540 calorías por gramo para evaporar. Y luego, si queremos todavía trabajar con el vapor, pues mc delta T en el vapor para calentar ese vapor, ¿verdad? Los cambios de fase que yo les hablaba en este momento y que pues están involucrados con el calor sensible. Si yo tengo hielo, por ejemplo, a menos 20 grados y quiero evaporarlo, ¿verdad? Ese hielo convertirlo en vapor de agua de aquí hasta acá al final, ¿verdad? ¿Cuántas etapas lleva? Ustedes deben hacer una infografía. Siempre les recomiendo eso a la hora de un examen o resolver un problema. Por favor, hagan sus dibujitos, ¿verdad? Hagan su infografía, ¿ok? De hielo a menos 20 a hielo a 0 hay un cambio de temperatura, por lo tanto aquí es mc delta T, ¿verdad? Aquí el calor específico que ustedes van a usar para el hielo, 0.5. Luego hielo a 0 grados a agua a 0 grados, miren, no hay cambio de temperatura, ven que aquí hay un cambio de estado de este hielo a agua a 0 grados, y aquí sería m por L de fusión, ¿verdad? Para calcular la energía necesaria en esa etapa 2. En la etapa 3 el agua va a pasar de 0 a 100 grados, estamos cambiando la temperatura, hay un calor sensible, por lo tanto es mc delta T para etapa 3. Y esa agua que proviene del hielo, ¿verdad? Que ahora ya es agua a 100 grados, en la última etapa que queremos evaporar, no hay cambio de temperatura, es un calor latente de evaporación o de vaporización, M por L de vaporización, para que son 540 calorías por cada gramo, ¿verdad? Para llegar a esto. Entonces, cuando resolvamos un problema, tenemos que ver las etapas. ¿Dónde arrancamos? Si arrancamos de hielo a una temperatura menor que 0 grados, si arrancamos de acá, o arrancamos de una situación en el agua ya hasta cierta temperatura y la vamos a evaporar. Se reducen las etapas, ¿verdad? Obvio, ¿no? Y aquí viene un problema de este tipo. ¿Qué cantidad de calor absorberá un litro de agua que está a 18 grados y a presión normal para vaporizarse o evaporarse totalmente a 100 grados? Entonces miren las etapas de aquellas que hablamos allá, solamente hay dos. Está a 18 grados y lo que hay que hacer es llevarlo a 100 y luego evaporar, ¿verdad? Entonces en esta etapa usaríamos mc delta T para calcular esa cantidad de calor y en esta etapa m por L de vaporización. Y sumamos los dos resultados, lo van a ver ustedes ahorita numéricamente. Que tenemos un litro de agua a 18 grados, ¿verdad? Que es una masa de 1 kilogramo, ¿cierto? Que ya lo saben, ¿verdad que sí? Dios quiera que sí, ¿verdad? Entonces, el calor específico que tiene el agua es una caloría por gramo grado Celsius, o esto que es igual.
y un calor latente de evaporación 540 calorías por kilogramo o 540 calorías por gramo. Y una temperatura de ebullición en 100 grados, ¿verdad? Entonces ya sabemos todo eso. Sabemos que el calor que nos están pidiendo determinar, que es el calor total o la energía calorífica total utilizada, sería la primera etapa más la segunda etapa. Esta primera es llevar de 18 a 100 grados como agua, y luego la segunda etapa es para, estando a 100 grados, evaporar. Entonces, en la primera etapa tendríamos MC delta T. ¿Lo ven, jovencitos? ¿Verdad? Y sería 1000 gramos, que sería lo que tiene, tenemos de cantidad de agua, su calor específico y el cambio de temperatura, 100 menos 18. Eso nos da 82.000 calorías, que es lo mismo que 82 kilocalorías. En la segunda etapa, es masa por calor latente de evaporación o de vaporización, 540 calorías por gramo es el calor latente por la masa, que son 1000 gramos. Y nos da 540.000 calorías o 540 kilocalorías. Entonces sumamos finalmente, como ya lo habíamos establecido acá, y nos quedarían 622 kilocalorías, la cantidad de energía necesaria para evaporar ese litro de agua, ¿verdad? Estando inicialmente a 18 grados. Espero en Dios que no haya problema. Ahora, esos son problemas que hasta a mí me da pena hacerlos porque ustedes tienen un gran nivel, un alto nivel. Y va haciendo problemitas de kinder, ¿verdad? Problema 6. Calcular la cantidad de calor que absorberá una masa de 200 gramos de hielo que está a menos 20 grados para finalmente evaporarse. Este es el problema completo. Es como el que mostré. ¿Recuerdan de todas las etapas, verdad? Eso es lo más completo. Entonces sería ir de menos 20 a 0, luego de 0 a agua a 0 grados, aquí hay un calor latente, luego a 0 a 100, ¿verdad? Y estando a 100, evaporarlo a la misma temperatura, otro calor latente. Entonces son 4 etapas y vamos a tener que lo que nos piden va a ser sumar la energía calorífica que necesita cada etapa de las 4. Son 200 gramos de hielo y se acuerdan, 0.2 kilogramos, lo usan como ustedes quieran. Cuando usen calor sensible, es MC delta T, y cuando usen calor latente es M por L. No lo olviden, ahí está puesto. Y entonces, sabiendo que el hielo tiene ese calor específico, el agua tiene ese calor específico, y sus calores latentes, el de fusión es este, y el de vaporización, acuérdense que es 540. Entonces, vamos a iniciar, ¿verdad? Para cada etapa. Está de nuevo, etapa 1, de menos 20 a 0, MC delta T, cambio de temperatura, 200 gramos por 0.5, que es su calor específico, y acuérdense que temperatura final menos inicial sería 0 menos 20, eso da más 20, ¿verdad? Al multiplicar todo esto nos daría 2000 calorías para cubrir la etapa 1, para pasar ese hielo, que son 200 gramos, ¿verdad? A hielo a 0 grados, cambiando la temperatura de menos 20 a 0 grados, ¿verdad? En la etapa 2 queremos fundir ese hielo y convertirlo en agua a 0 grados, un M por L de fusión, los 200 gramos por las 80 calorías por gramo, nos da 16.000 calorías. En etapa 3, llevar el agua que está ya a 0 grados, aquí, ¿verdad? A agua a 100 grados, tendríamos MC delta T, que cambio de temperatura, 200 por 1 y por 100, nos da 20.000 calorías. Y en la última etapa, que es para evaporar esa agua que está a 100 grados, pues M por L de vaporización, 200 por 540, nos da 108.000 calorías. Luego, pues, la suma de todo esto, ¿verdad? La cantidad de energía necesaria en forma de calor. Y tendríamos entonces que van a ser 146.000 calorías, es decir, 146 kilocalorías, para cubrir todas las etapas. Entonces no quise dejarlo sin un ejemplo numérico para que ustedes después no se me quejen, ¿verdad? Porque siempre hay quejas, mire, que eso no lo explicó, que no lo dio. Yo sé que lo vieron en química, ¿verdad? Pero ya probablemente se les olvidó, no sé. Entonces yo les salgo al paso a cualquiera de esas cosas y me detengo para no tener ningún problema. Hay problemitas como este, ¿verdad? Que tenemos zinc, un bloque de zinc, ¿verdad? Y tenemos 200 gramos. Está a 22 grados. Y tenemos que a ese bloque se le insuflan, se le meten 225 kilocalorías, ¿sí? Para tratarlo de fundir completamente. ¿Lo logramos? ¿Será que se funde completamente? Si no se funde completamente, tendríamos que decir que masa de zinc hace falta por fundir. ¿Ok? Entonces ahora cambió un poquito, digamos, el panorama del problema, ¿no? El enunciado, pero
Es la misma historia, ¿verdad? Tenemos 200 gramos de zinc, que está a 22 grados, y ahora sabemos la cantidad de energía total que le estamos metiendo a este bloque de zinc para lograr fundirlo completamente, si se pudiera. Si no, pues indicar que no se fundió completamente y establecer qué masa de zinc falta por fundir. Bueno, entonces lo que nosotros hacemos es, tenemos los datos, 200 gramos, 22 grados de temperatura inicial y una cantidad total de energía que estamos insuflando, 25 kilocalorías. El calor específico del zinc está en tablas, ustedes lo van a buscar, si no se lo damos nosotros en el problema a veces, ¿verdad? 0.093 calorías por grado Celsius o kilocalorías kilogramo grado Celsius. La temperatura de fusión también la tenemos en tablas, ¿verdad? Del zinc es 24 kilocalorías por kilogramo, o sea, 24 calorías por gramo. Es lo mismo, úsenlo como quieran. Y la temperatura de fusión es 419.43 grados. También eso lo damos en tablas, ¿verdad? Con estos datos, entonces nosotros resolvemos el problema. Empezamos, ¿verdad? Primero hallaremos las calorías necesarias para alcanzar el punto de fusión, que son 419.43 grados Celsius, ¿verdad? Entonces planteamos MC delta T. Son los 200 gramos, lo puse en kilogramos, el calor específico y el cambio de temperatura que va a sufrir, estando a 22 y llevarlo a su punto de fusión. Se necesitan 7.392 kilocalorías. Alcanza, porque tenemos 25 horas, o sea que sí lo podemos llevar por lo menos al punto de fusión, porque si no alcanzara, imagínense que aquí salieran 30 kilocalorías, dirían, bueno, miren, solo se calienta el bloque. No se funde absolutamente nada. 0 kilogramos fundidos. 0 gramos fundidos sería la respuesta al problema. Ahí pararíamos, ¿verdad? Pero como tenemos 25 kilocalorías disponibles y aquí se están usando, se van a usar 7.392 kilocalorías, o sea, 7.392 calorías, ¿verdad? Pues se alcanza, ¿no? Para llevarlo a su punto de fusión. Ya lo tenemos bien calientito a 419.43 grados, ¿verdad? En ese momento, entonces, la siguiente cantidad de energía, lo que queda de los 25 kilocalorías, va a servir para fundirlo. Calculemos cuánto es, ¿verdad? Sería 25 menos eso que ya usamos para calentarlo y nos quedan disponibles para fundirlo 17.608 kilocalorías. 17.608 calorías de las 25.000, ¿verdad? ¿Ok? Eso es bien sencillo, aquí los expresé matemáticamente, pero es de sentido común, ¿no? ¿Alcanzarán para fundir los 200 gramos de zinc que está ahí? Miremos, ¿verdad? Probablemente sí. Calor latente de fusión, M por L de fusión. Como tenemos el calor disponible, que sería este, ¿verdad? Partido del calor latente, que sabemos cuál es, ¿verdad? 24 kilocalorías por kilogramo. Y tenemos disponible esa energía calorífica para fundirlo, ¿no? 17.608 kilocalorías. Dividimos y obtenemos la masa, porque esto pasó yendo de este lado, ¿no? Podemos nosotros fundir con esta cantidad de energía disponible 734 gramos. ¿Cuánto tiene el bloque de zinc? Tiene 200 gramos. Hacemos una comparación. Si tenemos capacidad para fundir eso, ¿verdad? 734 gramos, y lo que tenemos que fundir son solo 200, pues alcanza, ¿verdad? Lo fundimos completamente y aún le subimos más la temperatura si quisiéramos medirla, ¿no? Bueno, por lo tanto, la máxima cantidad que se puede fundir son 734 y los 200 van a ser entonces completamente fundidos, ¿verdad? Quiere decir que la respuesta es que sí, funde todo, ¿verdad? Muy bien, ahí terminó la presentación, jovencitos. No sé si ven este tema complicado, lo miro sencillísimo, ¿verdad? Un tema, creo que el siguiente examen les va a ir súper, porque son temas muy fáciles, ¿verdad? Ustedes van a ver lo que sigue es equilibrio térmico y transporte de energía, o sea, mecanismos de transferencia de calor se llama el tema. Son dos temas muy sencillos.
que me imagino que ustedes eso lo van a entender perfectamente porque ya lo vieron alguna vez, ¿verdad? Yo lo dejaría ahí, indicándole a los compañeros que tienen problema con haber subido, y estamos analizando cada caso, ¿verdad? Para ver si calificamos los exámenes o no. Miren, desafortunadamente, la ética no es una cuestión común, ¿verdad? Yo sé que la mayoría son éticos, eso ni lo dudo. Meramente en farmacia, yo tengo muchos años de trabajar en esta facultad y puedo sentirme seguro y bien de decirles que en esa facultad la mayoría de mis alumnos en tantos años de trabajo, ¿verdad? Más de 30 años, han sido muy éticos, son estudiantes muy responsables. Y por eso me tomo la molestia de analizar cada caso, ¿verdad? Pero hay casos, digamos, que a veces los estudiantes quieren meter gol, ¿verdad? A veces hacen fraude. Y estamos tratando de ver con Rodrigo, pues, qué casos realmente se justifican. Con él estamos analizando caso por caso. Pero fueron varios, ¿verdad? Y yo, miren, estoy consciente que el sistema falla. A mí me ha fallado. Y si no le ha fallado a uno, pues hay que tener un poquito de imaginación, ¿verdad? Y saber que si le puede fallar a otros, eso no es una cuestión difícil de tener en el sentido común. Entonces, con esa base, yo sé que ustedes no necesariamente pueden tener certeza de que la señal va a estar bien o en el momento que lo necesitan. Es cuando más le fallan las cosas a uno, se llama ley de Murphy, por algo, ¿verdad? Entonces, realmente es un problema que le pasa a mucha gente y tenemos que analizar. Pero sí, son muchos casos. Así que Diana, no se preocupe, estamos en